El video que vamos a presentar trata sobre trabajos en temperaturas extremas. Los participantes del grupo son Esteban Arias, Natalia Alvarado, Marianela Salazar, Roy Sosa y Sofía García. El principal de nuestro trabajo es identificar las principales características de la exposición ocupacional a temperaturas extremas, así como los efectos a la salud. En cuanto a ocupaciones en Costa Rica relacionadas con la exposición a este agente, podemos observar que los trabajos en agricultura es alguna de las principales actividades en el cual los trabajadores se están exponiendo en ambientes de temperaturas extremas altas, como es el caso de la caña, también el riego o el mantenimiento de los cultivos, también las labores que se realizan para la recolección de los cultivos. En casos más industrializados, la construcción de edificios es una actividad en la cual los trabajadores también se ven expuestos a altas temperaturas y condiciones de radiación. En el caso de la industria, también en el país se cuentan con varias en el cual se da la fundición de materiales, por ejemplo, aluminio, en el cual se utilizan hornos y los trabajadores también se exponen a altas temperaturas. La fundición de vidrio es una actividad que se realiza en el país en el cual los trabajadores también se exponen a altas temperaturas. En el caso de ambientes fríos, por las condiciones propias de nuestro país, no se encuentran labores de agricultura en ambientes extremadamente fríos. Sin embargo, las labores que se realizan dentro de bodegas de congelado o mantenimiento de productos alimenticios es una de las actividades que se puede considerar como un ambiente frío. La fabricación de hielo es una de las actividades donde también se da este tipo de estrés térmico. Ahora vamos a observar algunos videos sobre las respuestas del cuerpo humano a exposición ocupacional a temperaturas extremas. Los seres humanos se clasifican dentro de los homeotermos. Los homeotermos están determinados porque tienen sistemas que regulan la temperatura corporal. Para esto tenemos el hipotálamo. El hipotálamo da sensores a los diferentes órganos y sistemas de la temperatura que requiere el organismo en un momento determinado. Dentro de la manera en que segregamos el calor o altas temperaturas, tenemos la sudoración, tenemos el tema de control del metabolismo, que es el control mediante los sensores que trabaja, y tenemos también el vasomotor, que el vasomotor va a regular los conductos sanguíneos y mediante los cuales se va a segregar también la temperatura o el calor corporal. Tenemos dos tipos de temperatura corporal, que una está en el núcleo central, que va a determinar el calor que tienen las vísceras o los intestinos o los diferentes órganos internos, y tenemos el periférico, que va a estar determinado por la piel, que va a ser influenciado más por los factores externos, y por lo tanto este va a ser un poco más variable que el del núcleo central. El estrés térmico es la presión que provoca determinados efectos en un trabajador expuesto a temperaturas extremas, ya sean frías o calor. Cada persona reacciona diferente ante esta presión. Esto va a depender de su susceptibilidad y grado de aclimatación. Esto aunque los niveles de temperatura, humedad y velocidad del viento sean iguales. Por otra parte, las variables que definen la interacción entre las personas y el ambiente térmico son la temperatura del aire, la humedad del aire, la velocidad del viento y la actividad desarrollar y la vestimenta. Además, hay que agregar que las condiciones físicas de la persona y el trabajo que se va a realizar. El rango fisiológico de temperatura se encuentra en aproximadamente 36 a 38 grados centígrados. Una temperatura por debajo de este rango se considera fuera de lo normal y recibe el nombre de hipotermia, mientras que una superior será una hipertermia. Cuando la temperatura sobrepasa los 40 grados centígrados, se conoce ya como shock térmico.
A estas temperaturas muchas de las reacciones metabólicas ocurren de forma exagerada y también algunas de las respuestas fisiológicas, las cuales activan situaciones de calor, se ven muy afectadas y tienden a producir condiciones las cuales llevan al fallo de múltiples órganos. Bueno, compañeros, es importante recordar que nosotros, seres humanos, tenemos sangre caliente y estar en un entorno frío afecta nuestra forma de trabajar o nuestra forma de sentirnos. Muchas personas a nivel del mundo trabajan en lugares fríos, como estamos ahorita, frigoríficos, carnicerías, salas de cirugía, morgues, etcétera. Además, otras personas trabajan al aire libre, pero en entornos muy fríos. Y ellos también tienen grandes afectaciones. Entre las principales afectaciones a nivel laboral son las que son trabajos manuales, porque hay un entumecimiento de las manos, de los pies, asimismo entumecimiento de las orejas, la nariz y las mejillas. Y lo principal o el problema más importante de salud que puede existir es la hipotermia o el enfriamiento general de todo el cuerpo. Los calambres causados por el calor son espasmos musculares dolorosos causados por la pérdida excesiva de sal a través del sudor. Generalmente son el resultado de actividad física intensa o de trabajo físico en condiciones de calor. Usualmente afectan los músculos que se han usado más, tales como las de las piernas y el abdomen. Típicamente se presentan al final de un día de trabajo o después de que los músculos se han enfriado. Por ejemplo, al tomar una ducha después del trabajo. El agotamiento por calor se presenta producto de la pérdida excesiva de agua y sal debido a la sudoración durante periodos prolongados de esfuerzo físico, cuando la cantidad de líquido ingerida no es suficiente para contrarrestar la cantidad perdida. Las señales y síntomas son los mismos que para el caso del shock leve. La presencia del sudor es un factor importante porque es, a menudo, la única manera de distinguir el agotamiento causado por calor de la insolación. Un problema que es más grave. Los trabajadores que sufren de agotamiento por calor deben ser transportados a un centro de asistencia médica. La persona sufre una insolación cuando los mecanismos de disipación del calor que posee el cuerpo están agobiados y fallan. La insolación es una condición muy peligrosa en la cual la temperatura central del cuerpo sobrepasa los 41 grados centígrados e incluso puede ser fatal. En esta alta temperatura la sudoración se detiene, lo que causa que la temperatura del cuerpo suba aún más. Las funciones mentales de la persona pueden verse afectadas. Sin asistencia médica, la insolación puede ocasionar pérdida del reconocimiento, daño cerebral irreversible y muerte. Hola, yo les voy a hablar sobre medidas preventivas para minimizar el riesgo por estrés térmico debido al frío. Dos variables termométricas que debemos controlar para minimizar este riesgo son la temperatura y la velocidad del aire. Para controlar la velocidad del aire podemos utilizar pantallas cortaviento o difusores de aire en espacios interiores. Por otra parte, para evitar el enfriamiento y aumentar la velocidad de evaporación del sudor, debemos utilizar la vestimenta adecuada que permita tanto mantener la temperatura corporal del trabajador en un nivel adecuado, como le permita a este realizar su trabajo de una forma fácil, cómoda, que el trabajador pueda movilizarse fácilmente y que la vestimenta no sea una obstrucción para realizar el trabajo. Por otra parte, para recuperar la pérdida calórica, es necesario que busquemos el equilibrio entre lo que son los tiempos de trabajo y los tiempos de recuperación. Estos tiempos de recuperación se realizan para que el trabajador pueda recuperar su temperatura corporal, pues para nadie es un secreto que una vez que un trabajador se mantiene por un periodo prolongado dentro de una cámara fría o en un espacio donde la temperatura es baja, su temperatura corporal desciende y es necesario que el trabajador la recupere. Una forma muy sencilla de que el trabajador recupere su temperatura corporal es brindándole bebidas calientes y
utilizando mantas o cobijas térmicas para poder así ayudarlo a que recupere su temperatura corporal. Por otra parte, con el fin de evitar la pérdida de agua y la vasodilatación, es recomendable limitar o evitar en la medida de lo posible el consumo de café en este tipo de trabajadores, debido a que el café es una bebida diurética y modificador de el flujo sanguíneo. Por otra parte, otra medida que podemos tomar en este sentido es la de controlar el ritmo de trabajo, para así aumentar el metabolismo y aumentar la potencia calórica. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando un trabajador se mantiene a un ritmo constante de movimiento durante su trabajo, su temperatura corporal se mantiene alta, pues empieza a movilizarse, ¿verdad? Mientras que cuando un trabajador se mantiene en una posición fija, su temperatura corporal tiende a disminuir o mantenerse estable, pero no al no realizar ningún movimiento, la temperatura puede descender más fácilmente cuando se trabaja en un espacio con bajas temperaturas o temperaturas hasta menores de 0 grados. Una medida que debemos tomar siempre, pero antes de contratar a un trabajador, es la de realización de exámenes médicos. Exámenes médicos que nos permitan determinar si este trabajador o posible trabajador tiene alguna disfunción en cuanto a lo que es su sistema circulatorio o la temperatura corporal, y también respecto a lo que es la dermis, ¿verdad? Es importante recalcar aquí que no todas las personas tienen la capacidad de soportar las temperaturas igual que otra persona. Todos somos distintos en ese sentido. Depende también de nuestras condiciones geográficas, ¿verdad? Hay personas que tendrán mayor capacidad de soportar, por ejemplo, el calor o el frío. Es importante esto en el sentido de que debemos tomarlo en cuenta a la hora de contratar diferentes tipos de personas, y preguntarles muy bien respecto a estos aspectos, ¿verdad? Para no someterlas luego a un choque térmico que pueda provocarles una enfermedad mayor o llevarles a que este riesgo se concrete y nos veamos afectados también como organización. Estas son algunas de las medidas preventivas que podemos tomar respecto a lo que es el riesgo por estrés térmico respecto al... Las medidas que se utilizan para disminuir la exposición ocupacional a calor son la eliminación de la fuente o la reducción de aquel factor que pueda estar provocando mayor estrés térmico en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la reducción de lo que puede ser el aumento de la velocidad del aire, o la reducción de la temperatura seca, temperatura húmeda o temperatura de radiación del lugar de trabajo. También se puede utilizar barreras o pantallas aislantes de calor para aislar las temperaturas en el ambiente de trabajo. Se puede proveer de ropa adecuada a los trabajadores para tener un aumento de la sudoración y eliminación del sudor por medio de evaporación, y se tiene que jugar con la hidratación de los trabajadores para aumentar y garantizar las cantidades necesarias de electrolitos que pierden por medio del sudor. Y la última de las opciones que se debe tomar en cuenta es la aclimatación. La aclimatación es cuando el trabajador en un nuevo trabajo o en un nuevo lugar de trabajo se le introduce a la tarea de forma gradual y se le va aumentando las horas en la tarea para que el cuerpo se pueda acostumbrar a las nuevas temperaturas. Ahora vamos a observar los ejemplos de exposición ocupacional, tanto a ambientes ambientales fríos como ambientes calurosos. Vamos a tener la experiencia de trabajadores en los dos ambientes. Tal vez nos cuenta cuánto tiempo pasa aproximadamente ahí dentro de la cama. Bueno, depende de cómo el producto que hay que acomodar. Si hay muchos productos que acomodar son media hora, 40 minutos, si hay poco es menos, imposible. Eso depende del producto que tengamos que acomodar. ¿Y usted usa algún tipo de ropa? Claro, tenemos una suelta para eso, para entrar ahí, para cubrirnos del frío. Ok, ¿y usted cuánto
pasa tanto tiempo ahí, digamos, de más de media hora, usted siente algo en su cuerpo diferente. Sí, quedó muy fría, pero ya me estoy acostumbrando. Sí. Bueno, como la suelta no tiene gorro, sí se me ponen las orejas un poquito frías, bastante, y la nariz. Más que todo eso, las orejas y la nariz. ¿Y las manos? También pienso que tal vez con guantes se puede solucionar eso, pero sería difícil para tomar el producto. Soy con Luis Diego Arroyo, él es el soldador de la estructura metálica o la turbina que hemos visto en el video, y Luis Diego nos va a contar un poquito acerca de la labor que realizas, Luis Diego, cuando estás soldando esa gran turbina. Me gustaría que me contaras cuáles son las condiciones del entorno donde estás trabajando, si sientes mucho calor, si sientes poco calor, que me cuentes cómo es la operación desde un inicio hasta un final del día, un día tuyo, con respecto a estas condiciones, con respecto a tu trabajo. Bueno, sí, primero para empezar, siempre se mantiene el pulso lo más sellado posible para evitar las corrientes de aire y a la vez hacerle un daño a la misma pieza ya que está caliente. Se empieza a soldar, depende del ambiente, como usted, el clima. Si estamos en invierno, entonces se sube un poco más la temperatura. En el caso de esa pieza que se está ahí, se anduvo trabajando como a 120 grados. 120 grados centígrados. Aparte del aporte que uno le metía con el proceso de soldadura. El problema de esa pieza en sí es que había que soldarla por dentro de los álabes. Entonces la pieza se montó en una fosa y las resistencias quedaban por fuera. A la hora de soldar teníamos que girar el rodete a la zona caliente que quedara en la fosa, y el operario se metía por debajo para poder hacer la aplicación de soldadura, porque no había de otra forma como soldar. Entonces, aparte de los trajes y casco, la careta y todo, era bastante el calor, y a la vez cuidarse que el brazo no tocar mucho la tierra, pues si no, igual siempre se llevaba su golpe de calor o se quemaba. Trabajamos 2 personas, un operario adentro y había otro compañero ayudando por fuera, ya sea regulando la máquina o pasando soldaduras, y a mediodía se cambiaba, el otro compañero ingresaba y el que estaba adentro salía para ayudarle en lo que se ocupara. Entonces siempre se mantenían dos personas ahí trabajando, aparte de que de ahí teníamos unos 10 minutos antes de cada receso para refrescarse un poco. Aún así, de ahí había que estar saliendo, por lo menos hidratarse cada hora. De 1 a 10, Luis Diego, ¿cuánto podrías vos calificar que esta operación de soldadura te deshidrata? De 1 a 10. 9. Como pueden ver, es una labor de soldadura que exige o que genera mucho estrés térmico debido a la temperatura que tiene la pieza, según me decía Luis Diego, y además de la temperatura a la cual se deben de fundir los electrodos, que me imagino que el electrodo se está fundiendo a más de 1000 grados centígrados por ahí, por la corriente que utilizaste. Entonces esto es un ejemplo claro de una operación donde hay alto estrés térmico, además de los equipos que está utilizando Luis Diego para protegerte, que también me imagino que te hacen sudar bastante, y la incomodidad del lugar donde está trabajando, que además no podemos tener condiciones de ventilación por la naturaleza del proceso. En palabras finales, Luis Diego, ¿cómo crees vos que te puede afectar esto en tu salud, ese entorno donde estás trabajando? La verdad es que es bastante estresante, ya llega cierto tiempo, porque no estamos hablando de trabajos de 15 días, estamos hablando de trabajos de meses. Entonces es bastante estresado, y llega un punto en que vos llegas al día en la mañana y ves la pieza y dices, no, qué ganas de irse para la casa más bien. Sí, claro. Pero no, hay que entrarle, no queda de otra. Claro, procurando toda la seguridad posible antes de trabajar.
trabajar, revisar cables, que no haya algún mal contacto, para uno curarse en salud, ¿verdad? Muchas gracias, Luis Diego, por tus comentarios. Esto sería el cierre de la segunda entrevista en palabras de las personas que realmente están experimentando el estrés térmico. Muchas gracias y esperemos que disfruten de este video. Gracias.